Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en una cita de Sinerginast. Yo soy Lola Gómez, profesora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, estamos hoy de nuevo en una cita y en una cita importante, aunque con las temperaturas que tenemos no es el tema en este momento, pero sí que lo ha sido y nosotros queríamos recogerlo. Hoy tenemos a Juan María Suelves, que él es el responsable técnico de Hidra2, que bueno, lo hemos invitado para que nos hable de su experiencia de éxito frente a las heladas en almendro en seto, que hemos visto que ha arrasado muchas fincas en España. Y bueno, lo primero de todo quería agradecer a Juan María que esté aquí, que sé que en este momento es una etapa crítica para ellos en riego y nos ha hecho un hueco. Así que, Juan María, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y bueno, cuando quieras puedes empezar. No sé si quieres contarnos un poco vosotros. Sois una empresa de Huesca, ¿no? De Zaragoza. Correcto, somos una empresa de Huesca, estamos ubicados en Sariñena, entonces somos una empresa de instalaciones hidráulicos. Al fin y al cabo hacemos riego por aspersión, riego por goteo o cualquier otra obra hidráulica. Entonces, bueno, pues a raíz del problema recurrente que venimos estos años teniendo con el tema de las heladas, pues bueno, empezamos ya un poco a investigar y a realizar instalaciones para intentar, al fin y al cabo, salvar la cosecha, lo máximo posible la cosecha a los clientes, claro. Pues nada, cuando quieras empieza y cuéntanos un poco lo que has venido hoy y la experiencia y cómo habéis llegado hasta ahí. Y vamos un poco, yo te voy a ir comentando porque me parece un tema muy interesante y luego veremos que seguro que tenemos muchas preguntas y llegamos aquí a un debate. Ha generado mucho interés este tema. Muy bien. Bueno, en primer lugar agradeceros la invitación, o sea, de poder aportar nuestro pequeño grano de arena a todo el problema que está habiendo con el tema de las heladas y eso, bueno, empezamos si queréis un poco con la presentación. Un poco todo esto viene dado, o sea, por hacer una pequeña introducción, la competitividad que ofrece el almendro en lo que respecta al coste de producción y su buena demanda en el mercado ha hecho de este cultivo una gran oportunidad de negocio, sobre todo en modalidades de intensivo y superintensivo. Entonces, o sea, hay grandes inversiones, o sea, sobre todo en modelos intensivos y superintensivos. Y entonces, esto, al fin y al cabo, el que pueda llegar a ver estas heladas que pueden mermar en las producciones y pueden un poco romper todos los planes de negocio, pues es un tema bastante interesante para estudiarlo y valorarlo realmente. Entonces, todo esto viene un poco porque en primavera, o sea, muchos frutales florecen. En esta época es cuando las heladas son perjudiciales para los frutales. Entonces, estas heladas lo que hacen es matar las flores y, por lo tanto, disminuyen considerablemente y pueden incluso dejar sin producción el 100% de una finca. Entonces, por eso la importancia de por lo menos valorar estos sistemas y conocerlos. Mari, ¿tú crees, Juan Mari? Yo te voy preguntando. Sí, tú dime. Que el cambio climático nos va a hacer cambiar estos patrones de heladas? ¿Vamos a ver más severas, más recurrentes? ¿Vosotros qué pensáis o qué habéis podido ver por vuestra zona? Lo que pensábamos sobre el cambio climático es que realmente a lo mejor estas heladas primaverales y las temperaturas mínimas que había iban a desaparecer o la tendencia iba a ser más positiva, porque todo el mundo, o sea, ha visto y ha vivido, o sea, que en los inviernos se está haciendo menos frío que años atrás y hace años. Entonces tenemos episodios muy puntuales
que se están dando de heladas. O sea, suponemos que por el cambio climático. Entonces, esto es un tema que puede ser recurrente. Tenemos menos horas de frío, podemos decir, pero podemos tener episodios muy complicados y muy puntuales. Picos más agresivos, se puede decir, ¿no? Más extremos. Desde luego, o sea, lo tuvimos el año pasado con Filomena, lo que pasa que, por ejemplo, pues estaba fuera de estas épocas de floración y fruto y tal, pero este año, o sea, hemos tenido. El año pasado tuvimos, por ejemplo, en nuestra zona heladas en la tercera semana de marzo, o sea, que mermaron producciones en zonas un poco más limitantes de fondos de valles y tal, y tuvimos otras heladas grandes también en la primera semana de abril, que este año se han vuelto a repetir y muy fuertes, o sea, a nivel nacional. O sea, hay zonas que se han quedado sin el 100% de la producción de la finca. Esto es un tema muy, muy grave para mucha gente. Entonces, por ir hablando, este es el estado, o sea, que teníamos, por ejemplo, en esta finca, el estado que había en el momento de la helada. Entonces, es una pena que teniendo la plantación perfecta, o sea, con una floración muy buena, o sea, como había en muchas de las plantaciones, que en una noche todo esto desaparezca y te quedes sin absolutamente nada de producción. Entonces, la verdad es que es una pena y hay que valorar cualquier sistema que esto lo pueda revertir, lógicamente. Entonces, por explicar un poco una pequeña introducción rápida, los tipos de heladas que hay y los fenómenos que los provocan, están las heladas por convección, o sea, que prácticamente son heladas que pueden venir por una nevada y tal, que son muy raras que se den en estas zonas. O sea, están las heladas por irradiación, que son las que realmente nos afectan aquí, y están las heladas por evaporación, que al fin y al cabo son heladas que se pueden dar después de un episodio de lluvias o algo que también es un poco más raro que se dé. Cuando hablas de aquí, ¿hablas de tu zona o hablas de toda España? Yo creo que hablamos, o sea, de toda la zona de España. A lo mejor las heladas por convección y evaporación se pueden dar heladas a lo mejor más en el norte de Europa. Aquí no tenemos más las heladas por irradiación. O sea, incluso es más un tema más europeo o incluso mundial. O sea, aquí se pueden dar, yo no digo que no se den, pero es muy raro que se den. O sea, realmente las que son más normales son las heladas por irradiación, o sea, que se pueden dar heladas negras, o heladas que mermen la producción. Entonces, estas es un poco más las normales. La definición, al fin y al cabo, es el descenso de la temperatura durante la noche. Es el resultado de los fenómenos de irradiación. Entonces, la evolución de las heladas, tenemos que durante el día la superficie terrestre y los vegetales emiten y reciben al mismo tiempo irradiaciones atmosféricas y solares que compensan en menor medida la pérdida la pérdida de calor. La radiación atmosférica y la solar son mayores que la radiación terrestre, ¿vale? Por la noche está el efecto contrario. O sea, al no ver irradiación atmosférica ser menor, la irradiación terrestre es mayor, ¿vale? Esto es lo normal. O sea, realmente cuando se da una helada es cuando estos dos episodios, o sea, el de por la noche sobre todo, lo interrumpe, o sea, una bajada de las temperaturas, y se concentra, esto es como el agua, se concentra un poco por el peso del agua o por el peso de la temperatura menor, se concentra en las zonas bajas o en las zonas donde lo que es la helada es mayor que la irradiación nocturna que hay de lo que es la cubierta terrestre. Dentro de todo esto, o sea, en el momento que entramos ya en los sistemas de control de heladas, podemos diferenciar dos sistemas. El sistema de control pasivo es el que tenemos que tener en cuenta en todas las plantaciones. Están el control pasivo y el control activo. El control pasivo realmente se tendría que dar en todas las plantaciones, que al final es elegir pues, las mejores variedades para implantar en nuestra finca. O sea, las variedades precoces son más sensibles a las heladas primaverales que las tardías. Esto a veces se da el efecto contrario, ¿sabes? O sea, porque este año, por ejemplo, ha habido zonas que las almendras de Esmayo o almendras marconas se han salvado por el estado fenológico que tenía el fruto. Pero vamos, es lo más anormal. O sea, lo normal es que las heladas se produzcan a finales de febrero, principios de enero,
y las nuevas variedades tardías y extratardías están en estados fenológicos que resisten mucho más las heladas. Entonces, por eso, en zonas con elevado riesgo de heladas primaverales, las variedades tardías son más adecuadas, lógicamente. Entonces, las casas comerciales y asesores pues, proporcionan esa información sobre la resistencia a las heladas de las distintas variedades. Y esto nos va a ser muy útil para elegir la variedad adecuada a implementar en nuestro proyecto o en nuestras fincas. Juan María, aparte del tema del estado fenológico en el que esté, ¿hay algo por variedad que algunas se haya visto que son más resistentes que otras? Sí. Hay estudios que demuestran que entre una helada hay variedades que se comportan mejor que otras. Por hablar muy general, todo el mundo sabe que Guara, por ejemplo, es una variedad que se comporta o tiene ese índice de mortalidad mucho más alto o dentro de la misma helada, en la misma finca y todo, que otras variedades. Entonces, sí, hay variedades que se pueden decir que son un poco más resistentes a esa helada, o sea, tienen mayor porcentaje de vida, o sea, que otras variedades. Sí, de supervivencia, correcto. Entonces, esto es un poco, pues bueno, pues al final hay que elegir, hay que hacer un poco un estudio de la zona donde nos vamos a encontrar y tal, y elegir dónde se pueden dar esas heladas recurrentes. Y hay que elegir esa variedad que tenemos que implantar en nuestra finca. Hay que buscar el lugar de plantación adecuado. O sea, lógicamente, todo el mundo sabe que el aire frío que se acumula en las zonas bajas de los valles son las zonas más sensibles, por esas zonas son las más susceptibles a las heladas. En estas zonas sería conveniente no plantar frutales, a no ser de que sean resistentes a las heladas. Se ha visto que debido a la presión de las nuevas plantaciones y tal, y al no haber esas heladas en los últimos años, hasta los 2 últimos años, se ha plantado en zonas que realmente se está viendo que pueden tener un mayor riesgo de heladas. Entonces, bueno, esto es los primeros filtros que tiene que pasar pues una plantación para no depender de sistemas activos, o sea, de control de heladas. Otro control pasivo de las heladas es un buen manejo del cultivo. O sea, el riesgo de heladas se incrementa en suelos labrados y secos o con cubierta vegetal densa. Por eso regar de noche y madrugada, cuando hay más riesgo de helada, pues disminuye el riesgo. O sea, la diferencia puede ser muy pequeña, pero al fin y al cabo, cuando hay un problema de heladas o un problema de estos, todo suma. Entonces, mantener el suelo limpio de vegetación, en ese momento que podemos tener un episodio de heladas, pero sin labrarlo también disminuye el riesgo de heladas. Una cubierta de paja o hierbas secas ayuda a evitar esa pérdida de calor de los suelos y lógicamente, un buen abonado equilibrado del árbol ayuda a que resista un poco mejor esas heladas. O sea, entonces, una cubierta, Juan Mario, una cubierta vegetal plantada es peor para el tema de las heladas, pero el resto de poda y demás no, porque crea una cubierta, ¿no? Por lo que estás diciendo. Correcto. Esto estamos hablando en el momento que no hay controles antiheladas, por ejemplo, por aspersión. O sea, en el modelo concreto de un control de heladas por aspersión es bueno mantener esa cubierta vegetal. O sea, porque igual que estamos helando o provocando el hielo en lo que es el fruto o el árbol, el helar esa cubierta vegetal, vamos a crear una irradiación también desde el suelo al árbol. Entonces, esto lo podemos decir y mantener siempre y cuando no tengamos un sistema antiheladas. En el momento que tenemos un sistema antiheladas implantado, sería bueno mantener esa cubierta vegetal siempre, porque es positiva para fomentar ese control de heladas. Entonces, bueno, como estamos en el control pasivo, claro, más que nada aprovecho sí, estamos diciendo todo el tema de vamos a poner cubiertas y de repente dices, no, para esto no. Y claro, en estas zonas que quizás sea donde mejor se den por el tema de la dotación hídrica. Y bueno, quería un poco que lo aclararas. Perfecto, sí. Muy bien. Pasamos un poco al control activo de las heladas. Hay muchos tipos de control activo. Por enumerarlo sin entrar en detalle, están los procesos bioquímicos, procedimientos bioquímicos,
que son sistemas antiheladas que están basados en enriquecer la planta con aminoácidos y tal. El recubrimiento de las plantas, como se hace en muchos huertos y tal, el cubrir un árbol, o sea, con un geotextil o con un polietileno o algo, realmente va a proteger la planta. Esto es en plantaciones, en fincas o en grandes fincas, esto es completamente inviable. Los humos inhiblas artificiales, esto es un sistema que es, junto con las estufas y quemadores, por ejemplo, pues ya prácticamente no son sostenibles, o sea, dentro de los marcos que estamos entrando ya de sostenibilidad. Los ventiladores... claro. Correcto. Los ventiladores que al fin y al cabo hacen un intercambio de irradiación de capas altas a capas bajas, que también ante heladas negras y tal están muy limitados porque realmente en la zona donde puede estar el ventilador podemos seguir teniendo esas bajas temperaturas, y el riego por aspersión, que es donde un poco vamos a entrar más en detalle y tal. Se han investigado varios métodos de aplicación de agua a los cultivos. Cada uno ha utilizado una o más formas de transferir energía térmica para mantener las temperaturas por encima de la temperatura crítica de las plantas. Entonces, se sabe desde hace mucho tiempo, porque esto no es ninguna novedad, que estos sistemas son más eficientes ante heladas críticas, como las acontecidas este año, por ejemplo, en muchas zonas de España, que se ha llegado a los 6 y los 7 grados bajo cero. Entonces, dentro de los varios tipos que podemos tener de riego por aspersión o riego con hidráulica, tenemos el de la cobertura completa. Esto es, al fin y al cabo, un riego por aspersión a diferentes marcos. O sea, podemos tener marcos de 10×10, 12×12, 18×18. Entonces, hay que adecuarse un poco pues, a los marcos de plantación que tenemos. Tenemos el tema de microaspersión. Esto está un poco más indicado a cultivos intensivos, donde se protege prácticamente, el emisor protege a cada árbol. O sea, hay un emisor por árbol y protegemos todo lo que es la copa del árbol con un emisor circular. O sea, que realmente nos está aportando el agua en la copa del árbol y un poco en un círculo. Y luego está la cobertura lineal en seto, ¿vale? Estos emisores lo que hacen es solo proteger la línea del seto, ¿eh? Entonces entraremos un poco más de detalle después, o sea, porque son los sistemas un poco que más eficiencia están dando y creemos, o sea, son más específicos para cultivos de los que estamos hablando, que son cultivos en seto o con muros productivos, porque solo protegen lo que es ese muro productivo. Entonces podemos un poco encauzar o primar solo lo que es el seto. Entonces no hace falta proteger, aunque sería bueno, pero no hace falta proteger lo que son los caminos o las calles donde no tenemos producción. Tendremos también menos consumo de agua, ¿no? La dotación hídrica es menor. Más que nada, o sea, porque uno de los limitantes mayores de los sistemas antiheladas es el tema del caudal instantáneo. Esto es lo que va a limitar muchísimo cuántos milímetros de pluviometría podemos aportar por metro cuadrado, que se traduce automáticamente en grados de protección que podemos tener en la helada. Entonces, tenemos un orden de magnitud, Juan Mari, en cobertura lineal en seto, la mitad, un tercio que las otras coberturas. ¿Hay ese orden de magnitud? Podemos decir que estos sistemas de lineales pueden estar en un consumo de unos 10-12 metros cúbicos, unos 10 o 12.000 litros hora. Los sistemas con cobertura total, podemos estar, hay varios tipos, o sea, los antiguos, que era un marco de unos 18×18 en 3 bolillo con aspersores de impacto, podían ir al doble. De los nuevos sistemas de cobertura total, vamos a decir turbinas, doble chorro, con un marco un poco más estrecho, que pueden estar en consumos de a lo mejor la mitad. O sea, podríamos estar que un consumo de un aspersor de impacto a un marco de 18×18 con una boquilla podría estar en unos 40.000 litros de hora de consumo. Un sistema de más cercano de cobertura total podría estar en la mitad, y estos sistemas en seto, o sea,
léase por pulsos, léase por bajos caudales, multiplicando los emisores, podríamos estar en unos 10 o 12.000. O sea, al final, el mayor limitante que tenemos, y la mayoría de las fincas, es que tenemos muy poco caudal instantáneo. Entonces, tenemos que ir a sistemas que sean muy eficientes en lo que es la distribución del agua en las zonas donde realmente queremos proteger, o sea, para que sean compatibles y lo podamos implementar en nuestras fincas. Es lo mismo, podemos tener diferentes marcos de plantación. Cada finca va a tener su sistema y su proyecto de antiheladas y tal. No podemos extrapolar un sistema antiheladas que valga para todo. O sea, hay diferentes tipos de heladas. A lo mejor tenemos un caudal instantáneo que podemos instalar un sistema por nuestro caudal instantáneo que proteja 3 bajo cero, porque tenemos esos 2 milímetros de pluviometría por metro cuadrado, y nos llega una helada de 6 bajo cero. Tenemos un sistema antiheladas que podemos decir que no nos va a funcionar. Al fin y al cabo, tenemos que utilizar todo el caudal instantáneo que tengamos. Esto es la base de un sistema antiheladas. Entonces, habrá sitios que se puedan implementar y otros que puedas proteger ese abanico que ante una helada negra, una helada complicadas como las que ha habido este año, pues no te lleguen a proteger el 100%. Incluso heladas que hemos tenido este año, pues de 10 horas bajo cero. Entonces, es complicado. Hay que hacer un estudio, o sea, de cada finca, y cada finca tiene su propia idiosincrasia y hay que estudiarlo. O sea, no lo podemos trasladar y crear un sistema para todo. Y este es el mejor y este vale para todo. Por entrar un poco más en detalle en explicar una finca, o sea, que hicimos esta instalación. Esto es una finca de cultivo súper intensivo. El marco es 3,5 por 1,25. Es una plantación de cuarto verde. La localización está en la provincia de Huesca, en una población que es Venta de Vallerías. Es una variedad, o sea, que ya por las características de la finca ya nos fuimos a una variedad extra tardía, que es Penta. Este era el estado fenológico que teníamos una semana antes o 5 días antes de provocar la helada. Correcto. Sí. No estaba previsto la instalación aquí de un sistema antiheladas porque parece que este año nos iban a respetar las heladas. Entonces, en el momento que en los modelos predictivos vemos que puede haber un episodio de heladas, o sea, que en un principio estaban anunciando que sería de 2 o 3 bajo cero, pues bueno, el cliente nos encarga el poder estudiar un sistema e intentar salvar lo que es la producción de la plantación. Entonces, un poco los datos de partida con los caudales que teníamos en la finca. Nos teníamos que ir a una precipitación mínima requerida de 2 milímetros hora. Esto estaríamos en una protección de 2, 3, 4 grados bajo cero. Este es un poco el limitante que nos vamos a encontrar en cada finca. O sea, porque tenéis una tabulación que relaciona la precipitación mínima con la protección en grados, lo que estás diciendo. Correcto. O sea, esto es, al fin y al cabo, es milímetros de pluviometría, protección, grados de protección. Entonces, contra más pluviometría podamos aportar a la finca, más grados de protección vamos a tener. A mojar, está claro. Correcto. Entonces, no vamos a poder implementar en las fincas lo que nosotros creamos que va a ser lo mejor. Ojalá pudiéramos implementar en todas las fincas 5 o 6 milímetros por metro cuadrado de pluviometría y proteger 10 grados bajo cero, claro, ¿sabes? Pero esto requeriría muchísima agua y esto no se da en el 99% de las fincas, no se da. Entonces, o sea, tendríamos un caudal de esos unos 20 metros cúbicos hectárea hora. Aquí hicimos lo que es un marco adecuado a lo que son las calles de plantación, o sea, que era un 10,5 de líneas de los emisores entre las calles por 10 metros entre los emisores. Entonces, cada emisor más o menos cubría un área de unos 105 metros cuadrados y la recomendación, o sea, la teoría de la presión de trabajo estaría entre 2 y 3 bares de salida del aspersor. Lógicamente, a más bares también, más pluviometría vamos a aportar. Entonces, esto al fin y al cabo son variables que tenemos que ir ajustando
para que toda la finca pueda trabajar. Al fin y al cabo hay que intentar salvar la máxima producción de las máximas hectáreas de la finca. Entonces salía alrededor... Juan Mari, perdona, ¿esta es la instalación que tú hubieses instalado en esa finca con tiempo? Porque, según me has dicho, fue de la noche a la mañana, pero... Quizá no. O sea, quizá la protección en esta finca hubiéramos ido a una protección que protegiera un poco más la línea, o sea, de los aspersores que hubiéramos tenido. Lo que pasa es que esto requiere de más instalación. O sea, requiere que se puedan... Más previsión, ¿no? Más previsión. Correcto. Se pueden triplicar o cuadriplicar los emisores por hectárea. Entonces requieren muchas más horas de instalación. Entonces esto realmente, esta instalación de 7 hectáreas se montó en 3 días, este sistema. Entonces ahora voy a explicar un poquito, o sea, por qué se pudo montar en esos 3 días y tal, ¿vale? Más o menos salía unos 95 emisores por hectárea y el consumo total pues era unos 20 metros cúbicos hectárea hora. O sea, el consumo total de la finca pues habría que multiplicarlo por esos si es. Hemos creado una parcela tipo de 10 hectáreas, o sea que supondría un caudal de unos 200 metros cúbicos, pero vamos, esta parcela en concreto era un poco más pequeñita. El caudal de los aspersores o rotores o los emisores era unos 200 litros por hora de emisión. Entonces este tipo de rotores tenía 2 boquillas, o sea, con ese poco caudal tenía 2 boquillas. Es muy importante también, o sea, que la rotación del agua sea lo más continua posible. O sea, que no el aspersor, por ejemplo, hay aspersores o emisores que tienen una boquilla, entonces tarda mucho también en dar la rotación, toda la vuelta completa al aspersor. Entonces, bueno, este aspersor lleva 2 boquillas y eso fomenta que el reparto del agua sea más rápido y sea más uniforme. Esto es un poco la instalación. Entonces, el porqué de montarlo en solo 3 días, ¿vale? Lo que se intentó utilizar, o sea, para reducir los costes de instalación y la rapidez de instalación fue el propio sistema de riego por goteo de la finca, de la implantación. Entonces, bloqueamos con llaves de paso sencillitas la salida de lo que son los laterales de riego, de las gomas de goteo, y sacamos nuevas salidas con tubería de polietileno de 32 de esas tuberías de reparto. Entonces, o sea, prácticamente toda la instalación de reparto de primarias y secundarias se utilizó la que había de goteo. Lógicamente hay que cerrar ese suministro de todos los goteos de la finca. Entonces hay que implementar una llavecita que cierre todos los laterales de goteo para que podamos llevar todo el caudal de agua al nuevo sistema antiheladas. Entonces se tiró una línea de tubería porque, como todo el mundo sabe, las calles en modelos de superintensivo están limitados por la capacidad de almacenaje que tienen las cabalgantes. Entonces normalmente están en 200-220 metros. Esto te crea que este sistema hayamos podido crear esos laterales para el sistema antiheladas con una tubería de un grosor de 32, tan pequeño. Entonces, por eso también la rapidez de instalación de esta tubería. Esta tubería se echó superficialmente pegada a los troncos de lo que son los árboles, de los almendros, y se pinchó con sistemas que hay ya que son rápidos. O sea, hay unos sistemas de pinchar la tubería que no llevan ya ni gomas de estanqueidad ni nada. Entonces, para los caudales que estábamos trabajando y al no tener prácticamente presión o tener muy poca presión en el sistema, son sistemas que aguanten. Entonces, son muy rápidos de instalar. No tengo el detalle. O sea, sí, bueno, pero nos aportar, pero sí. La rapidez, aunque no aconsejamos la rapidez porque te puede hacer no coger el sistema óptimo, pero sí que pudo haber una respuesta rápida y se pudo hacer gracias a la instalación de algunos. Bueno, el sistema es óptimo. O sea, yo no digo que el sistema no sea óptimo. Lo que pasa es que requiere de mucho caudal instantáneo, mucho más caudal instantáneo y tuvimos que aportar menos pluviometría. El sistema, si al final pudiéramos haber podido poner por todo el sistema de distribución que tenía, hubiéramos podido poner emisores de más caudal, hubiéramos protegido más el sistema. Entonces, esto viene un poco limitado por el caudal. El sistema es eficiente, o sea, y se puede implementar, o sea, no está mal, o sea, está limitado en los grados de protección.
Entonces, para nosotros era muy importante la implementación del sistema, que no hubiera que desmontarlo luego. O sea, en la mayoría de los sistemas por aspersión antiguos se basa en como un sistema de riego por aspersión de extensivo, en unas cañas de acero galvanizado que arriba llevaba enroscado el aspersor. Estos sistemas son incompatibles con los trabajos que luego se van a hacer en la finca, o sea, de podas, de recogidas, de tal. Entonces, si el sistema ya es fijo, o sea, para toda la vida de la plantación, requiere que cuando haya un riesgo de heladas o ya disminuya o no haya riesgo de heladas, montar y desmontar el sistema. Entonces, es un sistema que todos los años va a requerir de un montaje y desmontaje, o sea, con un coste, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos ver si había algún sistema que pudiéramos, que fuera compatible con los trabajos de la finca y no hubiera que desmontar. Entonces, esto es un sistema telescópico. Al fin y al cabo tiene una base, o sea, para que el aspersor, o sea, esté erguido y no tenga más inclinación, en el cual lo dejamos ya preparado para la máxima altura que vamos a tener en el seto, que van a ser 3,20. En estos momentos el seto tenía 1,90 m o por ahí. Entonces, los tutores son unos tutores de galvanizado, están clavados en el suelo unos 15 o 20 centímetros, y entonces, o sea, se quedaban pues, alrededor en esos momentos donde estaba exactamente el último corte que se realiza al seto, que era 1,90 o 2 metros. Entonces, implementamos una varilla, en este caso de fibra, hay de fibra de acero inoxidable, o sea, de otro tipo de materiales, que fuera telescópica. Entonces, esta varilla, o sea, la podemos subir y bajar y esconderla dentro del seto una vez han pasado el episodio de heladas, para que no haya que desmontar el sistema y sea compatible con los trabajos que se hagan en la finca. Entonces, ¿Se recoge a base de suelo o entre el seto? Se recoge a base de suelo. Se recoge a base de suelo. Claro, nosotros contamos que la altura... Correcto, va a depender un poco de la máquina cabalgante que sea, porque hay máquinas cabalgantes que tienen un poco más limitada la altura que otras. En este caso, se dejó preparado porque al fin y al cabo el traslado de lo que es el agua de la tubería de suministro que está a ras de suelo al emisor que tenemos a 2 metros o 2,5 metros, 3 metros de altura, es mediante un microtubo. Entonces, este microtubo lo dejamos ya preparado para poder elevar telescópicamente el emisor a los 3 metros 20 de altura. Entonces, esta instalación que se ha hecho está preparada para estar funcionando con un mantenimiento, lógicamente, pero para los próximos 15, 20, 25 años. O sea, no... Este sistema telescópico serviría igual para los otros tipos de aspersores, ¿no? Porque al final es el soporte del aspersor. Sí, para los tipos. Incluso para otros tipos de cultivos, o sea, para otros marcos, intensivo, tradicional, o sea, por abrirlo un poco más en detalle. Lo complica todo porque, claro, o sea, las dimensiones de los árboles son mayores. Entonces, el tener una copa de un árbol tradicional o intensivo a 4, 5, 6 metros complica el poder tener ese emisor unos 20, 30 o 40 centímetros por encima de la copa para que tenga la distribución. Entonces, aquí sí que podemos decir... Correcto, o sea, podemos decir que el tener un muro productivo, un seto limitado en anchura o en altura, o sea, es el que mejor se da para este sistema antiladas, o sea, y que no haya que desmontar y montar. Esto, una persona caminando por la línea de plantación los baja sin ningún tipo de utillaje, los baja y los sube. O sea, el tema, no lo he explicado a lo mejor, la fibra entra dentro de lo que es el tutor y nosotros lo fijamos con lo que es un pasador. Entonces, ese pasador tiene la suficiente fuerza para aguantar a la altura que pongas lo que es el segundo tramo del soporte del emisor. Entonces, ya te digo, esto está preparado para trabajar desde 1,5 metros, 2 metros, que es cuando el seto realmente... Pero claro, mucha gente... Esto entraríamos luego más en detalle también, o sea, porque lo vamos a hablar después. No hace falta implementar este sistema desde el momento 1 de la plantación. O sea, este sistema, al fin y al cabo, o sea, es importante implementarlo cuando empecemos a producir. O sea, que realmente va a salir a partir del tercer verde. Entonces, el tercer verde, pues un seto normal y bien llevado y tal, pues tiene que estar en esos 2 metros de altura. Entonces,
tampoco es viable el colocar ese sistema en el primer y el segundo año, o sea, porque te va a limitar por las podas en topping y todo esto, ¿sabes? Entonces, esto es importante. Sí. También diremos, o sea, que es muy importante cuando se estudia un sistema antiheladas, yo ya me iría antes y lo provocaría un poco el estudio en el mismo momento de la implantación del cultivo. O sea, el estudiar paralelamente un sistema antiheladas aunque no se instale. Pero para ponerlo en el futuro, para ver la viabilidad, ¿no? Correcto, porque si en los nuevos sistemas que se están implementando, que podemos estar en el mismo consumo del sistema del goteo que el sistema antiheladas, el consumo instantáneo de la finca, ahora sí me ha ido. Podríamos estudiar, sí, correcto, se puede estudiar el meter, por ejemplo, una cometida en esa misma línea y dejarla preparada para el sistema antiheladas. Entonces nos evitamos que tengamos que excavar otra vez y tal. Y dejar preparado ese sistema, el coste económico es muy pequeño. O sea, es muy pequeño dentro de la instalación. Entonces luego al segundo, al tercer año, cuando entremos en producción, pues bueno, implementamos el sistema si realmente tenemos una zona de riesgo, pero tenemos mucha parte hecha, o sea, para poderlo implementar. Sí, y siempre abaratará el coste y sufrirá menos la planta si tienes que estar... Está claro que cuando estás haciendo la instalación de riego, correcto, cuando estás haciendo la instalación de riego, el poner una cometida más por línea, el coste es muy pequeño. O sea, porque las zanjas están abiertas y es meter una salida de goma más. Aquí se puede ver un poco mejor el sistema. Entonces, vemos que sobra microtubo, que a lo mejor aquí pues no está puesto realmente dentro del seto y tal, pero está preparado ya para subirlo a lo que es la altura máxima que va a tener ese secto por el limitante de las cabalgantes. Perfecto. Un poco también, aquí se ve, o sea, lo que hace la cobertura completa del riego de toda la zona durante la helada está destinada a mantener el calor en toda esa área. Protege los brotes y las flores con hielo transparente y la formación continua del hielo produce suficiente calor para mantener las yemas, flores y frutos por encima de la temperatura crítica. Esto es otro detalle, se ve perfectamente abajo la tubería que se ha puesto, que no molesta para ninguna de las labores que se puedan ir acometiendo en la finca, y lo que son los emisores están dentro del muro. Esto está en funcionamiento. Esto fue la primera helada. Tuvimos en este episodio 3 heladas seguidas durante 3 días seguidos. La primera fue la más importante, la cual llegamos a 6 grados bajo cero. Y estuvimos helando desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana. O sea, no todas las horas a 6 bajo cero, pero el momento crítico fue las 6:30, 8:30 de la mañana, que sí llegamos a esos 6 grados bajo cero. Entonces, aquí el sistema ya estaba funcionando. Un poco se ve una perspectiva un poco del sistema. Qué bonito. Entonces, un poco por explicar cómo protege el hielo, lo que es el fruto cuajado, la yema o la flor, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, el calor liberado cuando el agua se congela del líquido al hielo sólido. Ese calor que provoca esa congelación es la que protege lo que es el fruto o el estado fenológico en ese momento. Es muy importante y básico el que durante toda la helada estemos con ese intercambio de calor. O sea, quiere decir que tenemos que estar dando cobertura de agua o antiheladas durante todo el evento. O sea, hay un momento que puede ser todavía crucial o muy limitante, que es que se nos parara el sistema, se averiara el sistema y tal. Eso es mortal. Eso puede ser incluso más problemático que la helada en sí, o sea, si no hubiera un sistema antiheladas, ¿no? Entonces, cuando el agua se congela, libera unas 80 kilocalorías gramo de agua congelada. Entonces, durante el tiempo que el agua líquida está continuamente aplicando a una planta, el calor generado, cuando el agua, las heladas mantiene la planta en general a 0 grados o muy cerca de ella. Entonces, lo que decía, es muy importante la robustez del sistema
para asegurar la continuidad del suministro hidráulico, que no haya interrupción y asegurar que el volumen necesario para este evento. Conocemos alguna finca este año, o sea, que no tenía un suministro continuo de agua, o sea, regaba al fin y al cabo tenía un reservorio como pantanos y tal, entonces la helada fue tan larga y tan traumática, o sea, que llegaron casi a agotar incluso los embalses que estaban solo dispuestos para los sistemas antiheladas. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Y no sé si lo vas a decir ahora, ¿hay un momento cuándo comenzar? ¿A partir de qué temperatura? No sé. Sí, lo digo luego. Vale. Este es el otro momento muy crítico, y yo considero muy crítico. Esta es otra de las diapositivas de detalle, donde se aprecia, esto ya es amaneciendo por la mañana. Perdón. Después de toda la noche con el sistema puesto, al fin y al cabo, cuando amanece te despiertas así, entonces están todas las ramas, flores que todavía están en estado fenológico de yema, protegidas y heladas. Al fin y al cabo, lo que se pretende es esto, o sea, es que haya un recubrimiento de lo que es la formación del fruto, la flor o todo lo que conlleve la producción de la planta. O sea, todo lo demás no le afecta, o sea, a troncos, ramas, hojas, no le afecta, realmente la helada le afecta al fruto. Entonces tenemos que conseguir que haya ese intercambio de calor y que la planta tenga un suministro continuo de agua para que con ese intercambio esté protegida. Entonces, antes de entrar en el inicio del sistema, o sea, lo que se pregunta mucha gente... Ya lo han preguntado en el chat. Ya lo han preguntado. Esto es complicado de valorar, o sea, porque cada finca tiene, ya lo he dicho antes, cada finca va a tener unos variables que hay que analizar cada finca. Entonces, es importante el balance entre los riesgos de tener el sistema o no tenerlo, así como analizar si estamos incrementando demasiado los costes de producción, ¿vale? Entonces, ¿dónde instalarlo primero, ¿vale? Lógicamente hay zonas mucho más propensas a las heladas que otras, entonces se puede valorar implementarlo solamente en esas zonas con más riesgo. O sea, para esos valles, ¿no? Que has dicho, esos valles. Correcto, para intentar compensar ese coste económico. O sea, va a haber heladas, o sea, que no sean tan limitantes, con heladas tan profundas, con heladas tan negativas, en zonas altas que a lo mejor no compense económicamente y habrá que proteger esas zonas donde realmente hay más riesgo. Entonces, incluso por caudal instantáneo de la finca, o sea, tenemos que decidir qué proteger. Entonces, hay que seleccionar las zonas con más riesgo. Lo que he hablado antes, ¿cuándo instalarlo? O sea, no hace falta instalarlo cuando se realiza la plantación, ya que los soportes, tutores, etcétera, del sistema antiheladas pueden dificultar las labores de trabajo sobre la plantación en los primeros años. Entonces, y luego cómo instalarlo. Lo que he dicho antes también, es muy importante valorar el diseño del sistema desde el inicio, ya que se puede dejar instalado las acometidas que requiere el sistema, así como un sobredimensionamiento de las tuberías de suministro por si fuera necesario. Esto, si no se contempla en la implementación de la plantación, va a requerir luego más coste. Entonces, o sea, es posible que con el goteo tengamos un dimensionamiento de las tuberías y por el grado tengamos capacidad de caudal instantáneo y por el grado que queremos de protección en esa finca podamos hacer un sobredimensionamiento de las tuberías en un diámetro y las tengamos ya preparadas. De esto de hacerlo en ese momento o doblar tuberías posterior, el incremento económico es muy grande. Entonces, yo recomiendo, o sea, que por lo menos se estudie. Luego ya cada uno valorará el implantarlo, ¿no? Pero estudiarlo es muy importante, o sea, porque el coste, ya digo, que puede tener en ese momento no tiene nada que ver con un coste posterior. Toda plantación puede ser protegida como contra cualquier helada si se justifica económicamente. O sea, la elección de un sistema de protección antihelada es en principio una cuestión financiera, o sea, de pérdida de cosecha o de lo que vale implantar el sistema. Entonces, la cobertura completa y el calentamiento de los cultivos, como por ejemplo en un invernadero, es evidentemente el mejor sistema.
pero se complica cuando estamos en una finca real, o sea, que realmente estamos a la intemperie. Entonces, o sea, los sistemas a implementar pues, se reducen mucho y el coste se multiplica. Entonces, la elección de un sistema de protección adecuada dependerá del tipo de plantación, de su ubicación, del tipo de suelo, de su situación y de preferencias personales, pero de igual forma se basará en consideraciones de tipo económico. A raíz de las heladas que hubo y fotos que circularon por redes y tal, o sea, tuvimos una llamada de un agricultor, creo que era de Valladolid, que le tuve que explicar un poco en qué se basaba el sistema. Le dije el agua que estuvimos tirando en esta finca en concreto durante 3 días. O sea, porque he dicho que el primer día tuvimos una máxima de helada de 6 bajo cero, pero el segundo día tuvimos que volver a repetir el poner en marcha el sistema con una helada de 4,4 bajo cero y el tercer día tuvimos todavía una helada de 2,2. Entonces, o sea, le estuve explicando las horas que tuvimos que tener en marcha el sistema y él me comentó que si él lo hacía en su finca no podía entrar en todo el año. Entonces, hay que valorar muchas cosas para implementar el sistema. Pasamos al punto óptimo de puesta en marcha del sistema antiheladas. Para mí es un tema muy complicado, ¿no? Y que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Podemos tener un sistema perfecto antiheladas, o sea, que nos cubra muy bien todo el sistema y tal, pero el decidir cuándo ponemos en marcha ese sistema es complicado, ¿vale? Es crítico. Aquí tenemos, es crítico y complicado, ¿eh? No es nada sencillo y ahora vamos a ver unas tablas para interpretarlas. Entonces, es una gran responsabilidad por parte del operario, del propietario, o sea, o el asesor o el responsable que estés en el momento de la finca, porque se está jugando lo que es la producción de la finca. Entonces, aquí tenemos una gráfica en el que, no sé si se aprecia bien, los grados de temperatura. Aquí el sistema, tenemos dos gráficas. La roja quiere decir en el momento que se pone en marcha el sistema, la temperatura que va pareja a la temperatura ambiente. Cuando se pone el sistema en marcha, dónde queremos que esté esa temperatura, y si se interrumpiera el sistema por un fallo del sistema, dónde caería la temperatura. Al final, si el sistema se para durante esa helada y no deja de producir ese intercambio de calor, poco a poco va recuperando la temperatura ambiente. Entonces, o sea, volvería a caernos a esos 6 bajo cero y tal. Entonces, o sea, es muy complicado el arrancarlo, pero a la vez es muy complicado el mantenerlo en todo momento activo hasta que acabe ese episodio, ¿eh? Estamos viendo que en media hora te vuelve a la temperatura que estás teniendo, que tienes en ambiente. Estamos viendo ahí sí, hay tablas y estudios, o sea, que va cambiando los grados por minutos. O sea, en una cuestión de 3 o 4 minutos te estaba cambiando un grado, la temperatura que estás, te está bajando un grado. Entonces, es muy limitante el sistema en el momento que está en marcha. ¿Y en qué temperatura es el óptimo para ponerlo en marcha? No hay temperatura óptima para ponerlo en marcha, por esto se complica tanto. Depende de 2 factores que explico ahora, o de 3 factores incluso, ¿eh? Entonces no hay podemos decir que puede haber una normal, pero vamos a ver lo complicado que es poner este sistema en marcha. Entonces, el inicio de la operación del sistema antes de alcanzarse la temperatura crítica, perjudicial para las plantas. Hay que prestar atención al punto de rocío a fin de decidir el grado de temperatura de puesta en marcha. Y detener el sistema solamente cuando la temperatura externa permanezca constante sobre grados positivos o cuando la capa helada tienda a desaparecer. Esto puede ser una teoría. Nosotros recomendamos que hasta que no estemos a 4 o 5 grados sobre cero, incluso desaparezca toda esa capa helada de los árboles, el sistema se mantenga en marcha, por un poco más de seguridad. Esta es una tabla que he tenido que escanear de un libro porque no la he podido conseguir. Es una tabla del 74 o una cosa así. El año 74. Del año 74. O sea, es que esto no estamos descubriendo nada. Realmente estamos pasaremos a haciendo sistemas más eficientes, o sea, y que podamos, o sea, con menos agua proteger más grados de temperatura. Pero los sistemas antiheladas, bueno, hay una persona, o sea, que es un referente nacional, incluso mundial, el sistema
o sea, en el Almendro, que es Antonio de Felipe, que tiene ya un manual de antiheladas, un estudio de antiheladas del año 68, creo recordar. Entonces, donde acota todos los sistemas antiheladas que hay en el mercado de estufas, sistemas ya de riego por aspersión y tal, en el año 68. O sea, entonces, me refiero que es un tema importante. Y que lleva muchos años porque es un tema muy, muy recurrente, el tema de las heladas en según qué zonas. Entonces, aquí vemos en un lado la tabla de humedad relativa, que es una de las variables que es muy importante para la puesta en marcha del sistema, y la temperatura ambiente. Entonces, vemos que, por ejemplo, en esta finca, en la que pusimos el sistema, que arrancamos el sistema antiheladas a las 2 de la mañana, cuando la temperatura ambiente era de 0,5 grados sobre cero, vemos luego, estudiando el histórico de la humedad relativa, que no había ningún tipo de sensor en la finca en ese momento en tiempo real para poder decidir esto. O sea, el histórico lo hemos sacado una estación climatológica que hay a unos 2 kilómetros en línea recta. Estábamos sobre unos 52 grados perdón, un 52% de humedad relativa. Entonces, hemos visto que teníamos que haber puesto en marcha el sistema a unos 3,5 grados, 4 grados sobre cero. Porque, Entonces, Juan Mari, los números que hay en las columnas, ¿qué son? Los números que hay en las... Humedad relativa a la izquierda, temperatura arriba. En la parte superior... De las columnas, ¿qué son? El número de las columnas es lo que es la temperatura ambiente real que teníamos que haber puesto el sistema. Entonces, vale. Por debajo de donde no hay números, no hay riego probable. O sea, incluso a 0 grados, si tenemos una humedad relativa alta, puede haber que no haya que poner ni el sistema en marcha. Pero luego arriba, donde no salen en las columnas centrales números, vemos que ya nos hemos pasado del tiempo óptimo de poner en marcha el sistema. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Para el sistema, o sea, porque podemos tener, lo que he dicho antes, el mejor sistema del mundo, lo pongamos en marcha tarde y no tengamos remedio, y no salvamos la plantación o no salvemos en el grado un poco de salvar la plantación que queramos tener, ¿vale? Esto es el histórico que tuvimos en esa finca, el que estoy hablando en ese momento. Entonces, si vemos a las 2 de la mañana, que realmente lo pusimos en marcha, había 0,42 grados de temperatura, teníamos una humedad relativa de 59 y el viento estaba a 7,7 de velocidad. Entonces, si extrapolamos la otra tabla, vemos que realmente a esa humedad relativa teníamos que haber puesto a esos 4 grados a las 10:30 de la noche. A esos 4 grados, 3 grados de temperatura sobre cero, haber puesto ya en marcha el sistema. Entonces, como esto al fin y al cabo es muy complicado de manejar para un propietario, un agricultor, un asesor o un encargado de finca, nosotros recomendamos la instalación de programadores de control de heladas. Nos han preguntado eso, si tendrías que tener sensores para esa puesta en marcha, sí. Correcto. Estos programadores, o sea, llevan esos sensores. Entonces, lo que te hace este programador es darte una alarma para cuando es funcionan sobre un logaritmo, o sea, que es esa tabla, entonces te dan una alarma en el momento que hay que poner el sistema en marcha. Entonces, esa alarma te la pueden dar vía visual, vía un mensaje al móvil, o realmente ellos mismos poner en marcha el sistema. Entonces, esto es algo que realmente cuando hay un episodio de estos, conozco a muy poca gente que se fíe de que un sistema automático lo ponga en marcha. Vale, pero te da una hoja de ruta muy buena de decir, ahora en estos momentos hay que ponerlo en marcha. Entonces, un poco lo centramos mucho, esa variable que es muy complicada de manejar. Entonces, aquí son 2 fotos, o sea, que dicen perfectamente esto. La primera foto es un hielo transparente, en el cual nos dice que el sistema se ha puesto perfectamente en marcha a la hora indicada. La segunda foto, la de la derecha, es un sistema que ha provocado escarcha y que nos dice que el sistema se ha puesto tarde. Entonces, ya no he llegado a helar lo que es la flor y provocar ese hielo que protege. Es el hielo de helada que ha quemado la planta. Correcto. Y Juan Mari, aquí has terminado. Bueno, cuando queráis podéis ir preguntando las cuestiones que queráis en el chat. ¿Qué porcentaje se consiguió en esta finca salvar el 100% de la producción?
No, no, ni mucho menos, porque hemos visto, o sea, que no hay que ser realista y no lo pusimos en marcha en el momento creemos que idóneo. Entonces, podemos estar en un porcentaje que habíamos podido salvar de un 40-45%, lo que hemos podido salvar. O sea, con este sistema que tiene un caudal limitado y que realmente, o sea, no teníamos estos programadores implantados en la finca que nos dieran esa variable, ¿sabes? Entonces, al final el agricultor fue el que decidió cuándo poner en marcha el sistema y bastante hizo, ¿no? O sea, eso es lo que te iba a decir, claro. Sí, pero bueno, para darle también el matiz de la importancia que tiene el factor decisivo del momento idóneo, combinando esa humedad relativa y esa temperatura. A ver, nos dice Ignasi que pensar en la importancia de tener termómetro seco y húmedo y siempre el que marcará el inicio será el termómetro húmedo. Este año hubo fincas con diferencias de hasta 7 grados entre termómetros. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, pero lo conoces, Juan Mari. Sí, cualquier elemento que nos dé todos los datos de ponerlo, porque tenemos, o sea, en una finca, por ejemplo, grande, tendremos zonas, hay que seleccionar también mucho donde ponemos esos elementos de medición, o sea, porque podemos tener zonas que no los pondrían en marcha y podemos tener zonas que los pondrían en marcha. Entonces, cualquier elemento que nos dé ese punto de inicio y que lo tengamos lo máximo acotado posible, porque claro, hay sitios, o sea, también pueden decir, oye, pues vamos a ponerlos por seguridad y oye, lo ponemos siempre a 5 grados positivos. Nos podemos quedar sin agua, o sea, según la helada de este año. Entonces, o sea, hay que ser eficiente también en todo esto y contra más agua tiremos, después vamos a tener problemas para entrar en la finca, o sea, según el tipo de terreno que tengamos en la finca. Entonces, todo esto hay muchas variables que hay que valorar. Lógicamente, con estos episodios va a haber que tratar con un fungicida en cuanto se pueda entrar en la finca. Nosotros pudimos entrar 3 días después a tratar con fungicida y todo lo que es la producción que se ha salvado no tiene afecciones. Entonces, bueno, la finca perfecta tampoco está. Sí, nos dice Ignasi que cuanto menor humedad relativa, mayor será la diferencia y mayor el riesgo. Si solo miramos el termómetro seco, que es el estándar que se suele tener, que no se suele tener un número. Nos preguntan otro que qué coste, Miguel, perdón, que qué coste ha tenido para esa parcela tipo de 10 hectáreas en la finca de Huesca. Esa parcela ha podido tener un coste de unos 2.300, 2.500 euros hectárea. Ha podido tener más o menos esa parcela. Pero ya lo digo, no es extrapolable a cualquier parcela. O sea, yo recomiendo a toda la gente que se ponga en contacto con su instalador de confianza, su instalador, y le hagan un proyecto a medida de cada parcela, porque hay muchas variables a tener en cuenta en estos sistemas. Muchos. ¿Y el coste, si le hubieseis puesto el otro sistema de cubrir solo el árbol? Se incrementa porque al fin y al cabo incrementamos muchísimo los emisores, con lo que conlleva soportes, líneas de distribución y tal. Lo que pasa que, claro, al fin y al cabo esta es la valoración final. ¿Cuánta gente de los que estamos hoy conectados o con plantaciones y tal, si pudiéramos tirar 2 meses para atrás, 1 mes y medio para atrás, no estaría dispuesto a pagar 2.000, 3.000 o 4.000 por un sistema antiheladas a cambio de tener toda esa producción? O sea, porque esto no es un sistema que solo para este año en curso, esto es un sistema para muchísimos años. Entonces, y luego pues el sistema antiheladas, lógicamente, lo tienes que poner en una amortización a varios años. Entonces, yo creo que el variable primordial de un sistema antiheladas no es cuánto vale. El variable es qué sistema antiheladas podemos implementar en la finca. Porque todo el mundo no va a poder implementar el mejor sistema antiheladas que haya, a lo mejor. El que pueda con sus requerimientos. Mira, nos dice Ignasi que se explicó mal. Ignasi, o te entendí yo mal, no lo sé. A ver, os leo. Lo tenemos que haber invitado. Dice, hubo fincas diferentes, hondo y alto, que hubo diferencias entre ambos de 7 grados entre las diferentes zonas de la finca. Arrancando en el seco a la misma temperatura, imagino en el termómetro seco, en una se salvó la cosecha y en otra se perdió toda la cosecha.
sea, eso es lo que quiere decir, para que veamos la importancia del valor dice, cubriendo solo la copa en caquis de 4 años se salvó de la helada que bajó a menos 4,5, sencillamente porque duplicamos la pluviometría sobre el árbol. O sea, que esa es la experiencia que cuenta Ignasi que pasó, que ha visto él. Ignasi tiene mucha experiencia, ha visto o sea, muchos sistemas y ha visto muchos resultados este año anti-heladas. Sí, la verdad es que sí. Pues no sé si habrá más preguntas. Yo, desde luego, me parece interesante, me parece también ese valor que comentas, de que no sirve todo, de que no todas las instalaciones sirven para todos los sitios. Hay que ver las características y lo que uno quiere poner, y luego pues también yo considero, bueno, que el coste quizá no sea tan elevado teniendo en cuenta la pérdida, y bueno, y estos episodios que vamos a tener o que se prevén, los modelos predictivos de que vamos a tener, pues habrá que convivir o pensar en este tipo de sistemas, porque bueno. Nosotros en nuestra zona llevamos 2 años en algunos sitios, o sea, con heladas, entonces la gente, claro, se ha quedado muy desesperanzada este año que se hayan vuelto a repetir. Este año la helada ha sido muy potente y al fin y al cabo en un día pierdes toda la cosecha del año. Es muy crítico, o sea, para mucha gente. O sea, es un tema muy crítico. Esta foto, desde luego, es demoledora. O sea, el ver cómo tienes la planta en un caso y en otro, pues tiene que ser realmente una pena ver tu cosecha perdida. Y bueno, ganando el 40% o no perdiendo, pues en este caso, pero bueno, que se podría haber salvado más. El año que viene, si se vuelve a repetir, salvaremos muchos más porcentaje de seguro. ¿Se está animando mucha gente? ¿Habéis tenido mucha gente interesada después del episodio? Sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros y con otros instaladores que hemos hablado y tal, todo el mundo. Es un tema que está en el mercado, lógicamente. Ahora parece que a lo mejor se va a quedar un poco más olvidado y tal, pero en el momento que llegue el año que viene, sí, o sea, la época donde se pueden producir estos episodios, seguramente se va a poner y la gente, yo estoy seguro que se está informando por las redes, por internet y tal, o sea, de todo lo que hay, de todo lo que mejor funciona y todo, sí. O sea, yo sigo valorando que los sistemas que realmente son más eficientes, más fácil de instalar, tienen menor coste a largo plazo, son sistemas de riego por aspersión, y son los que realmente este año, si he visto algún sistema que este año ha salvado producción en frutales, en almendras y tal, ha sido un sistema de riego por aspersión. O sea, cualquier otro de los sistemas no es capaz de aguantar esos episodios de 5, 6, 7 bajo cero que hemos tenido este año. Qué perfecto. Bueno, pues Javier Martínez te da la enhorabuena. Bueno, yo también te damos la enhorabuena. Me ha gustado mucho, realmente creo que es necesario hacerlo, es necesario contarlo y bueno, y con esa humildad de decir, pues esto lo hubiésemos hecho así mejor, o esto se tomó la decisión y realmente es importante. Espera, que tenemos una pregunta. Venga, vamos. Dice, la humedad relativa es muy importante. Mira, yo he medido en los alrededores de Albacete el 2 de abril de este año 7 bajo cero y 30% de humedad relativa a las 7 de la mañana. Ese frío seco hace muchísimo daño. Dice que con este sistema se puede amortiguar, ¿no? Al fin y al cabo, el tema del caudal instantáneo lo podemos amoldar a la zona de la finca. Si no tenemos capacidad para proteger toda la finca, podemos seleccionar esa zona más complicada y utilizar ese caudal que tengamos para proteger. Al fin y al cabo, es mejor coger producción en 2 hectáreas que perderlo en las 7. Nos tenemos que amoldar un poco a lo que tengamos en la finca, lógicamente. Pues nos quedamos con ese mensaje, hacer un estudio previo, el ver las características de la finca, el ver las zonas que tenemos más problemáticas, considerar en qué extensión lo vamos a poner y, por supuesto, esta versatilidad que hay ahora con el manejo, con los telescópicos, que vamos a poder dejarlo todo el año instalado y esos programadores
que tienen ese algoritmo para decidir el momento óptimo que nos va a dar el éxito. Yo creo que con eso, y bueno, y el coste que nos has dado así aproximado, que imagino que es dependiendo del sistema y dependiendo de... El coste no es extrapolable, lo vuelvo a repetir para que nadie lo coja como una referencia. Claro. A mí me gusta dejar claro que hay que formarse, que hay que saber, y para eso estamos los técnicos, para dar esas claves. Y realmente eso es lo que intentamos con estas formaciones. Pues Juan Mari, muchísimas gracias. Bueno, mira, José Manuel Lacarte te da la enhorabuena y dice que cree que es una gran herramienta. Gracias, José. Pues nada, Juan Mari, pues muchísimas gracias y encantada de tenerte aquí, que sé que es una época difícil en riego y te hemos rescatado como hemos podido. Y nada, dar las gracias a todos los que nos estáis viendo. Deciros que bueno, se quedará colgado a partir del domingo en el canal de Cineginat. Y bueno, y recordaros que tenemos Demo Almendro el 28 y 29 de junio y que Cineginat va a estar presente y que en breve tendremos el programa y bueno, y esperamos poder veros allí a todos. Pues nada, buenas tardes y Juan Mari, otra vez agradecerte el tiempo que nos has y tanto conocimiento que nos has dado hoy. Muy bien, a vosotros. Hasta luego, adiós.